Bienvenidos, muchas gracias por acudir a este encuentro celebrativo sobre la Virgen María en esta fiesta tan preciosa de la Anunciación del Señor, de la Encarnación. Y nos acompaña hoy la hermana María Micaela del Instituto Mater Dei, que, pues como su propio nombre indica, no solo en su nombre de vida religiosa, sino en el nombre del instituto al que pertenece, pues la presencia de la Virgen, el papel de la Virgen, pues es fundamental y es central, que es lo que desearíamos que también pues tuviera lugar en cada uno de nosotros. Y por eso pues le hemos pedido a la hermana María Micaela que nos ilustre acerca del sí de la Virgen, el sí de María desde la cuna hasta la cruz, ¿no? Durante toda la vida de Jesús, con el deseo de que también sea durante toda nuestra vida, para que suceda lo que aconteció en ella, su encarnación, la encarnación del Verbo en ella y la santificación y la llegada al cielo. Así que le vamos a dar la palabra a la hermana María Micaela. Luego, si ella lo estima oportuno, pues al final tendremos un espacio para un pequeño diálogo, coloquio, alguna pregunta, no mucho, pero algo sí. Y le agradecemos su presencia aquí entre nosotros. Como venimos de celebrar la Santa Misa, pues venimos ya envueltos en esta inspiración del Señor. Muchas gracias. Bueno, el Padre dio el título que es El sí de María desde la cuna hasta la cruz. Yo me voy a adelantar más que la cuna, voy a ir para atrás de la cuna. Y les voy a invitar a que hagamos este rato de oración, ¿no? de contemplar un poquito más sobre la vida de María. Y les propongo un desafío, que es muchas veces cuando decimos, bueno, ¿qué podemos hacer para acercarnos más a Dios, para ser santos, ¿no? Entonces no es tanto el qué podemos hacer, sino ahora es mirar, contemplar y aprender de María, de aprender de la Virgen María. Hoy leíamos en el oficio de lectura, inevitablemente voy a hacer referencia, ¿no?, al misterio de la Encarnación. Leíamos una carta de San León Magno que decía: la majestad asume la humildad, el poder la debilidad, la eternidad la mortalidad. Y para saldar la deuda contraída por nuestra condición pecadora, la naturaleza invulnerable se une a la naturaleza pasible. De este modo, tal como convenía para nuestro remedio, el único y mismo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también él, pudo ser a la vez mortal e inmortal, por la conjunción en él de esta doble condición. Entonces, hoy contemplamos, ¿no?, este misterio, cómo el Hijo de Dios, eterno, desde toda la eternidad, junto con el Padre, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado y no creado, se hace hombre, se encarna en el seno de María Santísima. Este es el misterio que hoy contemplamos. Pero antes de entrar en este misterio y en la respuesta de la Santísima Virgen, queremos poner los ojos en ella, y para esto voy a hacer uso del Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort, quien en el punto 1 dice: por medio de la Santísima Virgen vino Jesucristo al mundo, y por medio de ella debe también reinar en el mundo. Y este santo nos dice que María Santísima es un misterio. ¿Por qué? En primer lugar, a causa de su humildad. Nos dice que María fue conocida solamente por Dios. Ella fue pobre y humilde. Incluso los ángeles se preguntaban con frecuencia: ¿quién es esta?, nos dice el santo. ¿Por qué? Porque Dios mismo la ocultaba. Incluso el Hijo, a pesar de haberla querido durante toda su vida, ¿no?, muchas veces la esconde en el mismo Evangelio. Y nos dice también el santo San Luis María Griñón: María es la obra excelente del Altísimo, ¿sí?, quien se ha reservado a sí mismo el conocimiento y la posesión de ella. María es la madre admirable del Hijo. María es la fuente sellada en la que solo puede entrar el Espíritu Santo, de quien ella es la esposa fiel. María es el santuario y tabernáculo de la Santísima Trinidad, donde Dios mora más magnífica y maravillosamente
que en ningún otro lugar del universo. Y dice, digo con todos los santos que la excelsa María es el paraíso terrestre del nuevo Adán, quien se encarnó en él por obra del Espíritu Santo, para realizar allí las maravillas incomprensibles. Ella es el sublime y divino mundo de Dios, lleno de bellezas y tesoros inexpresables. Es la magnificencia del Altísimo, quien ocultó allí, como en su seno, a su unigénito. Los santos han dicho cosas admirables de la Santísima Virgen, y podríamos decir muchas cosas más. Dice también San Luis María, todos los días, del uno al otro confín de la tierra, en lo más alto del cielo y en lo más profundo de los abismos, todo pregona y exalta a la admirable María. Los 9 coros angélicos, los hombres de todo sexo, edad y condición, religión, buenos y malos, y hasta los mismos demonios, de grado o por fuerza, se ven obligados, por la evidencia de la verdad, a proclamarla bienaventurada. Todos los ángeles en el cielo la proclaman continuamente, Santa, Santa, Santa María, Virgen y Madre de Dios, y le ofrecen todos los días millones y millones de veces el saludo angélico. Dios te salve María. San Miguel Arcángel, llega a decir San Agustín, aun siendo el príncipe de toda la milicia celestial, es el más celoso en rendirle y hacer que otros le rindan toda clase de honores, esperando siempre sus órdenes para volar en socorro de alguno de sus servidores. No hay ningún pequeñuelo que al balbucir el Ave María no la alabe, ni apenas un pecador que, aunque obstinado, no conserve alguna chispa de confianza en ella, ni siquiera un solo demonio en el infierno que temiéndola no la respete. Y terminamos en este punto 10 del Tratado de la Verdadera Devoción, donde dice San Luis María, de María nunquam satis, o sea, sobre María nunca es suficiente, y no es lo bastante conocida para, dice este santo, que ella merece mejores alabanzas, respeto, amor y servicio, ¿sí? En este tratado va hablando sobre las excelencias de María, sobre la consagración a Jesucristo, y cómo la Virgen Santísima se da a su esclavo, ¿no? Lo cuida, lo alimenta, bueno, que eso un poco lo veremos al final. Bueno, ahora vamos a entrar en este misterio de la encarnación, ¿no? Para contemplar este misterio primero nos tenemos que remontar, es un poco, ¿no?, lo que el Padre dijo en la homilía, que como sabemos, en el plan de redención, o sea, Dios crea al hombre en la creación, el hombre se aleja de Dios, ¿sí? Y queda una deuda, que es una deuda infinita, esa deuda. ¿Por qué? Porque se ha ofendido a Dios, que es infinito. Entonces, solo podía saldar esa deuda alguien que fuese divino, ¿no? Pero al mismo tiempo esa deuda lo había cometido un hombre. Por eso tenía que ser de naturaleza humana también, ¿sí? Entonces Dios, por su infinita misericordia, envía a su Hijo, Dios Padre, para que su Hijo se encarne y lleve a cabo la obra de la redención, ¿no? Entonces aquí vemos el fiat y el hágase también del Hijo, ¿sí?, al entrar en este mundo, como leímos hoy en la segunda lectura de los Hebreos. Entonces el Hijo entra en este mundo, pero Dios quiso prepararse una madre, ¿sí? Eligió a una mujer. Vemos en la Santísima Virgen esta mujer elegida por Dios, nos lo dice la carta a los Gálatas, San Pablo, cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Esta preparación de la Santísima Virgen, Dios ya la hace en su Inmaculada Concepción, ¿sí? En la Santísima Virgen no existe el pecado original. Ella no tuvo la mancha con la que nacemos todos nosotros, ¿no? Fue preservada en vistas a los méritos de Cristo, ¿sí? Por más que la Inmaculada Concepción haya sido antes, en el tiempo,
esta Inmaculada Concepción es en vistas a los méritos de la muerte y resurrección de Cristo, de toda la obra redentora de Cristo. Vemos a María entonces en el misterio de la Encarnación. Y acá es bonito detenernos en contemplar cómo es el corazón de María, ¿sí? El corazón de María es purísimo. En ella todo es puro, una entrega límpida, ¿sí? Ella, como decíamos, al no estar manchada por el pecado original, no está empañada, ¿sí? por el egoísmo. Y ella ama al Señor con sencillez. Cuentan que en Roma hay una iglesia preciosa, maravillosa, no muy grande, ¿no? Pero preciosa en toda su arquitectura, y es obra del famoso arquitecto Bernini, el que hizo la gran columnata del Vaticano, y que este mismo Bernini, de esa concepción grandiosa, hizo una iglesia pequeña, más pequeña, que se llama San Andrés de Quirinal, cerca del Palacio Real de Roma. Bueno, y cuentan que cuando ya Bernini era mayor, ya anciano, iba todas las tardes y se sentaba a contemplar su obra. O sea, se sentaba a gozarse y a contemplar esta obra, ¿no? Entonces, bueno, el padre Luis María Mendizábal, que es sacerdote jesuita español, que comenta, ¿no?, este pasaje de la Anunciación, dice, podemos imaginarnos a Dios contemplando a la Santísima Virgen como la obra de sus manos, ¿no? Él ha sido el arquitecto, y como esta obra bellísima, ¿no? La purísima que es la Virgen María. Y cómo Dios preparó este corazón. Dios lo preparó para ser la madre del Verbo. Entonces, como decíamos, el corazón de María es purísimo. María es luminosa. María es generosa en el amor. Es un amor, como decíamos, que no tiene nada de egoísmo, y es un amor oblativo. En María encontramos solo oblatividad, generosidad. Nunca la vemos ensimismada, ¿sí?, sino siempre hacia afuera, con la mirada puesta en Dios. Dice Santo Tomás de Aquino que María era de tal pureza que infundía pureza. Con el solo mirarla, ya ella infundía pureza. Infunde pureza. Con el solo mirarla, ahora también infunde pureza. Y entonces entramos en este momento de la Encarnación. El Evangelio nos dice, en el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Bueno, no vamos a desarrollar todo el Evangelio, solo algunas pinceladas. Es muy bonito detenernos en que se habla de Nazaret, y que esta palabra Nazaret no aparece en el Antiguo Testamento. Es un pequeño pueblo que no aparece en la historia, ¿no?, del Antiguo Testamento. También como en esto la Virgen María está escondida a los ojos de los hombres. Y tenemos, San Lucas nos dice, el ángel entrando en su presencia. Esta frase se emplea cuando uno entra ante el rey, entrando en su presencia. Podríamos decir que este ángel viene con humildad ante la Santísima Virgen, y es cuando un embajador presenta sus respetos, ¿no? Y en cierta manera es como que podemos decir que Dios pide audiencia a María Santísima, ¿no?, en esta delicadeza también del amor de Dios hacia la Virgen. Entonces, en este momento en la Encarnación, bueno, el ángel se aparece a la Virgen, le dice las palabras, ¿no?, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Este alégrate es más que un saludo, ¿no?, que era muy común que se dijera Yalón, ¿no?, en ese momento, la paz, ¿no?, sino como que también hacía referencia a todas las antiguas profecías. Por ejemplo, en Sofonías, ahí dice, cuando se habla de Jerusalén, se dice, alégrate, hija de Sión, ¿sí? Entonces también el ángel la invita a alegrarse a María, porque en ella se cumplirán todas esas profecías. Ella es la hija de Sión, la que va a ser la madre del Salvador. Y en este momento también, en la Encarnación, en este momento en Nazaret,
se realiza una alianza, ¿sí?, de Dios con nosotros. El Hijo de María va a ser el Emmanuel, ¿sí?, el Dios con nosotros. Es la alianza de la humanidad con la divinidad, con ese Dios que se hace carne en el seno de María. Y la respuesta de María frente a este anuncio es de una serenidad admirable. Es muy bonito cómo San Bernardo dramatiza este momento. Voy a leer una parte de su homilía, que lo leemos en el oficio de lectura en el tiempo del Adviento. Luego del anuncio del ángel, dice San Bernardo: «Has oído, Virgen, que concebirás y darás a luz un hijo. Has oído que no será por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Mira que el ángel aguarda tu respuesta. Ya es tiempo de que vuelva el Señor que lo envió. También nosotros, condenados a muerte por una sentencia divina, esperamos, Señora, tu palabra de misericordia. En tus manos está el precio de nuestra salvación. Si consientes, de inmediato seremos liberados. Todos fuimos creados por la palabra eterna de Dios, pero ahora nos vemos condenados a muerte. Si tú das una breve respuesta, seremos renovados y llamados nuevamente a la vida. Virgen llena de bondad, te lo pide el desconsolado Adán, arrojado del paraíso con toda su descendencia. Te lo pide Abraham, te lo pide David. También te lo piden ardientemente los otros patriarcas, tus antepasados, que habitan en la región de la sombra de la muerte. Lo espera todo el mundo, postrados a tus pies. Apresúrate a dar tu consentimiento, Virgen. Responde sin demora al ángel, mejor dicho, al Señor que te ha hablado por medio del ángel. Di una palabra y recibe al que es la palabra. Pronuncia tu palabra humana y concibe al que es la palabra divina. Profiere una palabra transitoria y recibe en tu seno al que es la palabra eterna. ¿Por qué tardas? ¿Por qué dudas? Cree, acepta y recibe. Que la humildad se revista de valor, la timidez de confianza. De ningún modo conviene que tu sencillez virginal olvide ahora la prudencia. Virgen prudente, no temas en este caso la presunción. Abre, Virgen Santa, tu corazón a la fe, tus labios al consentimiento, tu seno al Creador. Mira que el deseado de todas las naciones está junto a tu puerta y llama. Si te demoras, pasará de largo, y entonces, con dolor, volverás a buscar al que ama tu alma. Levántate, corre, abre. Levántate por la fe, corre por el amor, abre por el consentimiento. Aquí está, dice la Virgen, la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. San Bernardo en esta homilía, ¿no?, pone toda esta expectación del mundo que espera este sí de la Santísima Virgen, y al final responde, ¿no? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Cuando decimos, no es que la Virgen dude y esté pensando decir que no, ¿no? Simplemente cuando la Virgen le pregunta al ángel es para tener más luz en su forma de cooperación, ¿sí? Cómo cooperar a esa gran obra de la redención. Pero la Virgen no le sorprende porque conocía las profecías. Sí queda abismada en su humildad de que no sabía qué iba a hacer ella, pero en el momento, con total sencillez y humildad, acongojada en su interior, pero no con ninguna duda o falta de paz, ella acepta dócilmente la voluntad de Dios, inundada por el Espíritu Santo. En este momento, cuando dice que el Espíritu Santo la cubrirá con su sombra para engendrar en ella al Hijo de Dios, no quiere decir que la Virgen no haya estado llena del Espíritu Santo, ¿sí?, sino que es una nueva acción del Espíritu Santo, una nueva obra del Espíritu Santo en ella. Entonces vemos cómo la Santísima Virgen responde a este anuncio del ángel con un fiat, con un sí, ¿sí? Por eso, nos adelantábamos a
a esto de no solo en la cuna, sino que ya o sea, la Virgen desde su Inmaculada Concepción, luego durante su vida misma, pero también en el momento de la encarnación del Hijo de Dios. En María podemos, también lo vemos podemos ir recorriendo toda la vida de Cristo, ¿no? Pero no, yo elegí especialmente dos escenas que son la Anunciación y vamos a hablar también un poco de María al pie de la cruz. Pero luego de la Anunciación podemos decir brevemente, podemos ver también la escena de la Visitación, ¿sí? Donde la Santísima Virgen saluda a su prima Santa Isabel, donde Santa Isabel la proclama bendita entre todas las mujeres y la Santísima Virgen proclama el Magnificat. Entonces, aquí nos vamos a detener en estas palabras de la Santísima Virgen, ¿no? Que también son un eco de la Anunciación. El Papa Benedicto XVI, en una audiencia, él dice que este Magnificat es ese eco del Fiat pronunciado en la Anunciación y que la Santísima Virgen ahora lo proclama exultante de gozo. Y también podemos ver cómo en la Santísima Virgen el Magnificat es el tono de su alma, ¿sí? El Magnificat es su vida, porque constantemente ella vive agradeciendo a Dios. María es un Magnificat vivo, personificado, y expresa la alabanza a Dios en cuya comunión vive. Es una armonía interior de su corazón. En el momento de la encarnación, el corazón de Jesús latía al unísono con el corazón de la Santísima Virgen. Ya esos dos corazones empezaron a latir al mismo tiempo, para no separarse más, ¿sí? Si el corazón de Jesús va a dejar de latir 3 días, en el momento de su muerte, pero luego en la resurrección ese corazón seguirá latiendo al unísono con el corazón de la Virgen y ahora juntos en el cielo. Entonces podemos ver en la Santísima Virgen tres palabras, junto con las de la Anunciación, que la caracterizan a ella, que son el fiat, el hágase, ¿sí? Que es muy importante también esta palabra hágase. No es solo un sí, que también es un sí, pero sino que es un hágase. Y no es que yo haga, sino que es un hágase, o sea, que otro haga en mí. Y justamente, como sabemos, el que hace la obra es Dios. Entonces es muy importante esta palabra de hágase, porque es en pasivo, ¿sí? La Virgen va a cooperar dando su consentimiento, pero la obra es divina, ¿sí? Y con su colaboración humana la van a llevar a cabo, pero es Dios el que hace la obra. Entonces este hágase, este fiat de María, es también la disposición de su alma que se va viendo a lo largo de su vida. Y lo vamos a ver también especialmente al pie de la cruz. También la palabra anchila, esclava. La Virgen es la sierva del Señor, que está al servicio, en disponibilidad. Y por último, como dijimos, el Magnificat, ¿no? Que es el tono de su alma, es el cántico que la caracteriza. Ella es un Magnificat vivo. San Luis María, en el Tratado de la Verdadera Devoción, nos dice que solo María halló gracia delante de Dios, sin auxilio de ninguna criatura. Solo por ella han hallado gracia ante Dios cuantos después de ella la han hallado, y solo por ella la encontrarán cuantos la hallarán en el futuro. Jesús es siempre y en todas partes el fruto y el hijo de María, y María es en todas partes el verdadero árbol que lleva el fruto de vida y la verdadera madre que lo produce. Solo a María ha entregado Dios las llaves que dan entrada a la intimidad del amor divino y el poder de dar entrada a los demás por los caminos más sublimes y secretos de la perfección. Solo María permite la entrada en el paraíso terrestre
a los pobres hijos de la Eva infiel, para pasearse allí agradablemente con Dios. También decimos que la Santísima Virgen es la nueva Eva, ¿sí? Esto lo decimos porque, como dijimos al principio, como sabemos, Eva comió el fruto de la perdición y por eso entró la muerte en el mundo, el pecado, y con el pecado la muerte, ¿no? Como nos dice San Pablo. Es interesante y nos puede ayudar también a hacer como este paralelo, esta antítesis entre la Santísima Virgen, María, la nueva Eva, y Eva, ¿no? Eva es la primera en el tiempo entre las mujeres y María es la primera en orden de dignidad, se lo dice Isabel, bendita tú entre las mujeres. Eva es la admiración de Adán, María es la toda hermosa, es la admiración de Dios. Eva recibe su excelencia de Adán, María del nuevo Adán. Eva es compañera de Adán, María es compañera y la ayuda adecuada en la misión del Hijo, del nuevo Adán. Eva dio generación a la humanidad. María es la ayuda para la regeneración sobrenatural y la vocación sobrenatural de toda la humanidad. Eva dialoga con un ángel, trata con el fruto de muerte. La Virgen dialoga con un ángel, pronuncia el fiat y se encarna en ella el fruto de la vida. ¿Sí? Bueno, por eso decimos que la Santísima Virgen es la nueva Eva, que asociada al nuevo Adán es colaboradora y corredentora en la obra del Hijo de Dios, ¿sí? Para llevarnos a todos a la salvación. Bueno, ahora vamos a continuar un poquito más, avanzamos en la vida del Señor, en la vida de María Santísima, y la vamos a ver a ella al pie de la cruz. Hoy es el día de la Encarnación, pero estamos, en lo que tradicionalmente se llama la Semana de Pasión, ¿no? Entonces también nos puede ir ayudando a entrar en estos días santos que vamos a vivir próximamente. Entonces vemos a la Virgen al pie de la cruz, con el alma desgarrada. La Virgen tiene el alma desgarrada al pie de la cruz por su Hijo, por ver a su Hijo crucificado, por ver su cuerpo, por ver ese cuerpo que ella ha engendrado, que ha cuidado, que ha vestido, por ver a su Hijo desangrándose en la cruz. También la Virgen sufre al pie de la cruz por los hombres, por la maldad que ve alrededor y por la ingratitud. Ve que no son hombres, sino que son fieras, ¿no? Que crucifican y maltratan a su Hijo. También la Santísima Virgen sufre esta desolación, podríamos decir. La Virgen es la única que al pie de la cruz mantiene la esperanza. En ese momento es la única persona en toda la humanidad que mantiene la esperanza. Sin embargo, al mismo tiempo, ella recordaría las palabras del ángel. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y ahora lo ve en una cruz, ¿no? Sin embargo, la Virgen está segura en su fe. Aunque sus ojos le digan lo contrario, la Santísima Virgen está firme al pie de la cruz. La Virgen está al pie de la cruz de pie. Es la postura con la que los sacerdotes de Jerusalén ofrecían los sacrificios en el templo. La Virgen está de pie, firme en la fe, ofreciendo a su Hijo, como lo ofreció en el momento de la presentación en el templo, en el momento de la circuncisión, y ahora lo ofrece también al pie de la cruz. Su corazón está destrozado, pero sin embargo vuelve a pronunciar su fiat. Por eso decimos, desde la Anunciación
durante toda su vida y al pie de la cruz. Fiat, hágase. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. También podemos imaginar a la Virgen al pie de la cruz pronunciando el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. También al pie de la cruz. Ella sufre con su Hijo y colabora con la redención. Por eso dijimos, ¿no?, de esta colaboración especialísima, singular, de la Virgen en la obra de la redención. Participa en este misterio, más y mejor que nadie, desde su hágase en la Anunciación, hasta también su hágase silencioso al pie de la cruz. También la Virgen recibe a Juan como hijo suyo. También la Virgen, no nos lo dice el Evangelio, pero al recibirlo a Juan como hijo, también pronuncia un nuevo fiat, un nuevo hágase. Y sabemos que en Juan estamos todos nosotros. La Virgen nos acepta como sus hijos. Y aquí de nuevo San Bernardo lo dramatiza y lo poetiza de una manera también muy gráfica, ¿no? La Virgen con San Juan al pie de la cruz. Dice San Bernardo: por ventura no fueron peores que una espada aquellas palabras que atravesaron verdaderamente tu alma y penetraron hasta la separación del alma y del espíritu. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Vaya cambio. Se te entrega a Juan en sustitución de Jesús, al siervo en sustitución del Señor, al discípulo en lugar del Maestro, al hijo de Zebedeo en lugar del Hijo de Dios, a un simple hombre en sustitución del Dios verdadero. ¿Cómo no habían de atravesar tu alma tan sensible estas palabras? Cuando aún nuestro pecho, duro como la piedra o el hierro, se parte con solo recordarlas. Entonces, bueno, también, ¿no?, como la nueva apertura de la Virgen a la obra de Dios, ¿no?, de también aceptarnos como sus hijos. Es importante decir que las 7 palabras de Jesús son ese testamento, ¿no?, que nos dejan, pero en este momento cuando Jesús también le dice al discípulo amado, ahí tienes a tu madre, y al discípulo ahí, y a María, y ahí a tu hijo, el Señor verbaliza y pone en palabras algo que ya había comenzado. La Virgen nos engendra en el momento de la encarnación, porque dice San Luis María que no se puede engendrar la cabeza sin engendrar los miembros, porque se engendraría un monstruo, lo dice muy gráficamente. Entonces también nosotros, como cuerpo místico de Cristo, hemos sido engendrados en el momento de la encarnación. Y Cristo nos hace entrega solemne en la cruz de María como madre. Entonces, bueno, hemos visto este fiat de María en la encarnación, el fiat al pie de la cruz. ¿Sí? Un sacerdote en unos ejercicios nos decía, ¿no?, si quitamos a la Santísima Virgen de la pasión se vuelve horrorosa. ¿En qué sentido? En que la Virgen es quien hace la pasión dulce, quien ayuda a llevarla. Contemplándola a ella podemos estar con Jesús en paz, acompañándole en su pasión. Si quitamos a la Virgen, la pasión se vuelve horrorosa. Por eso también nos ayuda mucho a contemplar la pasión con la Santísima Virgen. Desgarradora, sí, pero cada cosa en su sitio. Juan junto a María. Por eso también nos puede ayudar, ¿no?, a contemplar a María al pie de la cruz. Porque allí también al pie de la cruz se va formando nuestro corazón de hijos. También nos ayuda a ver cómo San Juan miraba a la Virgen. Se quedó con las actitudes de la Virgen al pie de la cruz. San Juan aprendió de ella.
Bueno, este es el fiat también de María al pie de la cruz. Podríamos decir muchas cosas más, pero nos quedamos con eso. Y ahora viene un poco vemos, no hay palabras, ¿no? Para la obra de la redención, para el designio de Dios, para rescatar al hombre del pecado, el hecho de que se haya hecho hombre, que haya querido elegir una madre para hacerse hombre. Y entonces ahora también viene nuestra respuesta, ¿sí? ¿Cómo respondemos a semejante derroche, ¿no? Como dice San Pablo, ha sido un derroche para con nosotros esta obra de redención, este derroche que también el Señor ha querido poner de manifiesto y hacerlo visible en la sangre y agua que se vertieron en su costado al pie de la cruz, también de su corazón santísimo que la Virgen contempló y que también San Juan contempló. Sabe el Señor que los signos nos mueven, por eso lo quiso hacer más visible, ¿no? Para manifestar su amor. Entonces, San Luis María, justo hoy que hemos tenido una consagración, nos da una forma para responder como la Santísima Virgen respondió a Dios. Y es consagrándose a ella, entregándole todo lo que tenemos, todo lo que somos, entregándoselo a ella, a la Santísima Virgen. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, hay algo muy importante, que era un poco lo que decía al principio, de decir, bueno, ¿qué hacemos? Hay que saber algo, y es que la Santísima Virgen, lo dice San Agustín, es el molde de Dios. ¿Qué quiere decir que la Virgen sea el molde de Dios? Que es el molde donde se moldean los santos. Si allí se moldeó el corazón de Jesús, el corazón del Hijo de Dios, también allí seremos moldeados el resto de sus hijos. Y también San Luis María pone una comparación y dice, es más difícil realizar una obra a golpe de cincel teniendo una piedra, ¿no? Entonces tenemos una piedra y le damos, ¿no? con el martillo, el cincel, como que es más trabajoso para el artista que tener un molde y que el material líquido, derramándolo sobre el molde, salga, ¿no? Bueno, aquí algunas hermanas que hacen imágenes lo entienden muy bien. Pero es más fácil tener un molde, ¿no? Entonces, la Santísima Virgen es el molde de Dios y podemos escoger el camino de que nos den a cincelazos y a martillazos o elegir a la Virgen para poder ser otro Cristo. O sea, porque allí, en el corazón de la Virgen, somos formados como otros Cristos. Y entonces, San Luis María nos dice, con esta consagración le entregas todo a la Santísima Virgen. Y entonces surge la pregunta, bueno, nos consagramos a la Virgen, ¿y qué pasa con el Señor, no? Ahora, gracias a Dios, esta duda existe menos, pero puede pasar que decimos, ¿qué pasa con el Señor si le entregamos todo a María? Bueno, la Santísima en realidad es consagración a Jesucristo por medio de María, ¿sí? Y algo que nos puede ayudar es que la Santísima Virgen es el eco de Dios. Dice San Luis María, siempre que piensas en María, ella piensa por ti en Dios. Siempre que alabas y honras a María, ella alaba y honra a Dios por ti. María es toda relativa a Dios. Y yo me atrevo a llamarla la relación de Dios, pues solo existe con relación a Él, o el eco de Dios, ya que no dice ni repite sino Dios. Si tú dices María, ella dice Dios. Cuando Santa Isabel alabó a María y la llamó bienaventurada por haber creído, ella, el eco fiel de Dios, exclamó, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Bueno, ahora brevemente vamos a hablar sobre qué significa, ¿no?, esta consagración, esta entrega total a la Santísima Virgen. Entonces, San Luis María lo que dice que esta consagración es una renovación de las promesas bautismales. Es
llevar a plenitud lo que Dios comenzó en nosotros en el bautismo. Así como veíamos, ¿no? En la homilía, ¿no? que en el bautismo nosotros recibimos, o sea, nosotros por gracia recibimos que se nos elimine, que se borre totalmente el pecado original. La Santísima Virgen lo recibió antes de su concepción, ¿sí? Pero ella también nos quiere acompañar en este camino de entrega a Dios. Entonces, esta consagración quiere decir que nosotros entregamos todas nuestras acciones, nuestras obras a la Santísima Virgen. San Luis María va haciendo una descripción mucho más detallada que, bueno, para quien esté interesado en hacer la consagración, les invito a leer el Tratado de la Obra de la Devoción, del cual he leído bastantes puntos y he sacado bastante material para esta charla. Pero un punto importante, ¿no? de esta entrega la vivimos en la Eucaristía, y ya con esto termino. Y ahora les voy a compartir algunos puntos de una encíclica del Papa Juan Pablo II que se llama Ecclesia de Eucaristía. La escribió en el año 2003, sí, bueno, y fue publicada justo el Jueves Santo de ese año. Y en el capítulo 6 habla sobre la Santísima Virgen, mujer eucarística. Y el Papa dice: hay una analogía profunda, o sea, una comparación, una relación muy fuerte entre el fiat pronunciado por María a las palabras del ángel y el amén que cada fiel pronuncia cuando recibe el cuerpo del Señor. A María se le pidió creer que quien concibió por obra del Espíritu Santo era el Hijo de Dios. En continuidad con la fe de la Virgen, en el misterio eucarístico se nos pide creer que el mismo Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, se hace presente con todo su ser humano divino en las especies del pan y del vino. Qué bonito pensar que nos acercamos a cada comunión como una nueva anunciación, ¿no? En el que el Señor se nos entrega y nosotros respondemos fiat. Hay que responder amén igual, pero interiormente respondemos fiat, porque amén es así sea, ¿no? Así sea, hágase también. Bueno, y continúa el Papa. María con toda su vida junto a Cristo con toda su vida junto a Cristo y no solamente en el Calvario, hizo suya la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Cuando llevó al niño Jesús en el templo, ¿no? Lo que decíamos, se pronunciaba así el drama del Hijo crucificado, cuando Simeón le anuncia su espada de dolor. Se preparaba para el Stabat Mater de la Virgen al pie de la cruz. Se preparaba día a día para el Calvario. María vive una especie de Eucaristía anticipada, se podría decir, una comunión espiritual. En la Eucaristía, la Iglesia se une plenamente a Cristo y a su sacrificio, haciendo suyo el sacrificio de María. La Eucaristía es como el canto de María, como el Magnificat, porque es ante todo alabanza y acción de gracias. María rememora las maravillas que Dios ha hecho en la historia de la salvación. En el Magnificat está presente toda la tensión escatológica de la Eucaristía. El Magnificat expresa la espiritualidad de María. Nada nos ayuda a vivir mejor el misterio eucarístico que esta espiritualidad. La Eucaristía se nos ha dado para que nuestra vida sea como la de María, toda ella un Magnificat. Bueno, le pedimos a la Santísima Virgen que en esta semana y en la próxima y durante toda nuestra vida nos ayude, ¿no? Nos ayude a mantener el sí que hemos dado en el día de nuestro bautismo, el sí que también damos cada día, y especialmente ese fiat
en los momentos de anunciación y especialmente también en los momentos de cruz, porque la Virgen mantenía la esperanza, la fe al pie de la cruz, porque sabía que luego, o sea, que el Señor había prometido, ¿no?, la resurrección. Entonces, se lo pedimos a la Virgen. Si les parece, rezamos una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Pues muchísimas gracias, hermana. Y bueno, aquí en primera fila los chicos de confirmación, ¿eh? Muy bien. La importancia de la Virgen María en nuestra vida de fe, ¿eh? Ella que ha dado el sí, el hágase, nuestro nombre, ¿no? Bueno, pues nos damos 2 minutillos para hacer alguna pregunta, alguna cuestión que le queramos hacer a la hermana Micaela, ¿vale? Venga. No vale decir fiat la próxima vez que comulguemos, ¿eh? Pero interiormente es precioso esta imagen que nos ha transmitido de San Juan Pablo II.